texto escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo, exponiendo la verdad detrás de la CEDA en la España de los años 30. Un país partido en dos, hirviendo de ideas nuevas y viejos miedos. En medio de todo ese jaleo, aparece un partido que lo cambia todo: la CEDA. Las siglas significan Confederación Española de Derechas Autónomas. Suena a nombre largo y complicado, pero en realidad, su mensaje era bastante claro. Eran la gran fuerza de la derecha, la respuesta de medio país a una república que, según ellos, iba demasiado rápido. Se convirtieron en el partido más votado, en una auténtica apisonadora electoral. Pero, y aquí viene la gran pregunta que todavía hoy nos hacemos: ¿eran demócratas? ¿O solo se disfrazaron de demócratas para frenar los cambios, y si podían, cargarse la república desde dentro? Es una de esas preguntas que no tienen una respuesta fácil. La CEDA no era un partido cualquiera. Era un movimiento de masas, algo nunca visto en la derecha española hasta entonces. Juntaban a gente muy diferente: pequeños agricultores de Castilla que temían por sus tierras, católicos preocupados por el laicismo de la república, grandes empresarios que no querían ni oír hablar de sindicatos y huelgas, y jóvenes que buscaban acción y un líder fuerte. El hombre que los unió a todos fue José María Gil Robles, un abogado de Salamanca, joven, con una oratoria potente, que sabía llenar plazas de toros y teatros. La CEDA era, en muchos sentidos, él. Su figura era el pegamento que mantenía unida esa extraña mezcla de intereses. Y su estrategia era lo que se llamó accidentalismo. Les daba igual la forma de gobierno, monarquía o república, mientras se respetaran sus principios, que eran, básicamente, la religión, la familia y la propiedad. Para entender la CEDA, hay que entender el susto que tenía una parte de España. La Segunda República llegó con reformas muy profundas. La reforma agraria, que quería repartir las tierras de los grandes terratenientes. La separación de la Iglesia y el Estado, que quitaba poder y privilegios al clero. Leyes de divorcio y educación laica, que chocaban con la moral tradicional. Para muchos, esto no era progreso, era un ataque directo a su forma de vida, a sus creencias más sagradas. La CEDA canalizó todo ese descontento. Se presentaron como los salvadores de la civilización cristiana frente al barbarismo de la izquierda, del socialismo y del comunismo. Su lema era religión, familia, patria, orden, trabajo y propiedad. Eran los pilares de su mundo, y sentían que la república los estaba derribando uno por uno. Así que, cuando hablamos de la CEDA, no hablamos de un simple partido político. Hablamos de la reacción organizada de media España. Una España conservadora, católica y rural, que se sintió amenazada, y decidió pasar al contraataque. Pero no lo hicieron con un golpe de Estado, al menos al principio. Lo hicieron usando las propias reglas del juego democrático, las elecciones. Crearon un partido moderno, con propaganda, mítines gigantescos y una organización juvenil muy activa, las Juventudes de Acción Popular, las JAP. Querían ganar en las urnas para cambiar el rumbo del país. La cuestión es si su objetivo final era solo cambiar el rumbo, o directamente hundir el barco de la democracia republicana. Y esa es la duda que los persigue hasta hoy. Para encontrar las raíces de la CEDA, tenemos que mirar a la Iglesia Católica, no a toda la Iglesia, claro, pero sí a su sector más político y combativo. El hombre clave aquí es Ángel Herrera Oria, un periodista y abogado que fundó la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la ACNP. Eran un grupo de católicos muy formados, una especie de élite intelectual que quería defender los valores de la Iglesia en la vida pública. No eran los típicos carlistas de boina y trabuco. Eran gente moderna, que entendía el poder de la prensa, la política y la movilización social. Crearon periódicos como El Debate, que se convirtió en la voz más influyente de la derecha. Su idea era simple: si la sociedad se estaba volviendo laica y de izquierdas, había que luchar con sus mismas armas. Las ideas de la CEDA no salieron de la nada, bebían mucho de lo que se conocía como el catolicismo social. Esta corriente de pensamiento venía directamente del Papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum. ¿Qué decía? Pues básicamente, era una crítica tanto al capitalismo salvaje como al socialismo revolucionario. Proponía una tercera vía, un sistema corporativo,
en el que patronos y obreros colaboraran en armonía, como en una gran familia, guiados por los principios cristianos. Sonaba bien en el papel, pero en la práctica, muchos lo veían como una forma de desactivar la lucha obrera y mantener el orden social existente. La CEDA adoptó estas ideas. No querían una lucha de clases, sino una armonía de clases bajo la tutela de la religión y el Estado. Era su alternativa a la revolución que proponía la izquierda. El partido se fundó oficialmente en marzo de 1933, pero en realidad fue la unión de muchas pequeñas organizaciones de derechas que ya existían por toda España. El catalizador fue la política del primer bienio republicano, de 1931 a 1933, gobernado por una coalición de republicanos de izquierda y socialistas. Sus leyes, como la Ley de Congregaciones Religiosas, que limitaba mucho el poder de la Iglesia, o la reforma agraria, fueron vistas como una agresión intolerable. La CEDA surgió como una federación de partidos para unir fuerzas. Su nombre completo, Confederación Española de Derechas Autónomas, ya lo dice todo. Era una confederación, un pacto entre diferentes grupos regionales que mantenían cierta autonomía, pero que se unían bajo el liderazgo indiscutible de Gil Robles para un objetivo común: conquistar el poder y rectificar el rumbo de la República. Socialmente, la CEDA era un gigante con pies de barro. Su base más numerosa eran los pequeños y medianos agricultores de Castilla la Vieja, Navarra o Aragón. Gente conservadora, muy apegada a la iglesia local, que veía la reforma agraria como una amenaza directa a su pequeña propiedad. A ellos se sumaban las clases medias urbanas, profesionales, comerciantes, que temían el desorden y la revolución, y por supuesto, la vieja élite, los grandes terratenientes, los industriales y los financieros, que aunque a veces desconfiaban de la CEDA por su populismo, la veían como el mal menor, el único dique de contención posible contra el socialismo. Era una alianza extraña, unida más por el miedo a un enemigo común que por un proyecto de futuro claro y compartido. Llegan las elecciones de noviembre de 1933. Son las primeras en las que las mujeres pueden votar en toda España, y la derecha lo sabe. La CEDA despliega una campaña electoral brutal, modernísima para la época. Usan el cine, la radio, carteles por todas partes. Sus mítines son espectáculos de masas, con Gil Robles aclamado como un salvador, casi como un jefe, una palabra que en la Europa de los años 30 tenía ecos muy peligrosos. Su mensaje es directo y emocional. Por Dios y por España. Apelan al voto católico, especialmente al de las mujeres, a las que presentan como las guardianas de la fe y la familia. La izquierda, mientras tanto, va a las elecciones dividida y desgastada por 2 años de gobierno. El resultado es un terremoto político. La CEDA arrasa. Se convierte de lejos en el partido con más diputados en las Cortes. La noche electoral, en la sede de la CEDA, se descorcha el champán. Han ganado. La lógica democrática dice que su líder, Gil Robles, debería ser el próximo presidente del gobierno. Eso es lo que ellos esperan, lo que exigen. Pero aquí es donde la cosa se tuerce. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, un católico y republicano conservador, no se fía un pelo de ellos. Alcalá Zamora había visto los mítines de la CEDA, había escuchado a sus juventudes gritar consignas que sonaban a fascismo, y había leído en sus periódicos que la República era solo un sistema accidental. Temía que si le daba el poder a Gil Robles, este usaría el gobierno para destruir la propia República desde dentro. Era una sospecha enorme, un dilema terrible para el presidente. Así que Alcalá Zamora toma una decisión que marcará la historia. Se niega a nombrar a Gil Robles presidente del gobierno. En su lugar, busca una solución intermedia. Le encarga formar gobierno a Alejandro Lerroux, el líder del Partido Radical, un partido de centro-derecha, republicano y más digerible. La idea era que Lerroux gobernara con el apoyo parlamentario de la CEDA, desde fuera. Es decir, la CEDA no tendría ministros, pero sus votos serían necesarios para que el gobierno sobreviviera. Para la CEDA, esto fue un jarro de agua fría. Habían ganado, pero no gobernaban. Se sintieron estafados.
Sus bases más radicales empezaron a presionar, a decir que la vía parlamentaria no servía para nada, que había que tomar el poder por otros medios. Gil Robles, sin embargo, decide jugar con paciencia. Acepta la jugada de Alcalá Zamora. Sabe que el gobierno de Lerroux depende completamente de él. Decide apoyarlo desde el Parlamento, a cambio de que empiece a desmontar las reformas del bienio anterior. Es lo que se llamó la rectificación. Empiezan a paralizar la reforma agraria. Aprueban una amnistía para los implicados en el intento de golpe de Estado de Sanjurjo en 1932 y devuelven parte del terreno perdido a la Iglesia. Para la CEDA, era una forma de demostrar que podían conseguir sus objetivos sin sentarse en el Consejo de Ministros. Para la izquierda, era la confirmación de sus peores temores. La derecha había llegado para destruir todas las conquistas sociales de la República. La tensión, lejos de bajar, no paraba de crecer. Pasa casi un año. Estamos en otoño de 1934. El gobierno de Lerroux está cada vez más débil y la CEDA, que le sostiene en el Parlamento, se ha cansado de esperar. Gil Robles le da un ultimátum a Lerroux: o entramos en el gobierno con ministros, o te retiramos el apoyo, y el gobierno cae. La presión es enorme. Lerroux y el presidente Alcalá Zamora saben que no tienen otra opción si quieren mantener una apariencia de normalidad parlamentaria. Finalmente, ceden. El 4 de octubre de 1934, se anuncia un nuevo gobierno que incluye a 3 ministros de la CEDA. No eran los ministerios más importantes: Agricultura, Trabajo y Justicia. Pero el gesto era lo que contaba. Por primera vez, un partido que no se declaraba leal a la República entraba en el corazón del poder del Estado. Para la izquierda, aquello fue la gota que colmó el vaso. Lo vieron como una provocación, como el primer paso hacia el fascismo en España. Comparaban la entrada de la CEDA en el gobierno con la llegada de Hitler al poder en Alemania un año antes. El Partido Socialista, el PSOE, que se había radicalizado mucho bajo el liderazgo de Francisco Largo Caballero, el llamado Lenin español, llevaba meses anunciando que si la CEDA entraba en el gobierno, responderían con una huelga general revolucionaria. No lo veían como una simple crisis de gobierno, sino como el fin de la República Democrática. Para ellos, la CEDA no era un adversario político, era el enemigo. Y con el enemigo, no se negociaba, se le combatía. La mecha estaba encendida y a punto de prender. La reacción fue inmediata y brutal. Al día siguiente, el 5 de octubre de 1934, el PSOE y la UGT convocan la huelga general revolucionaria en toda España. El objetivo era tomar el poder. Sin embargo, el movimiento fracasa en la mayor parte del país. En Madrid, la huelga es sofocada rápidamente. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española, un movimiento que es aplastado por el ejército en apenas 10 horas. Pero en un lugar, la revolución prende con una fuerza inusitada, en Asturias. Allí, los mineros, muy bien organizados y con armas y dinamita, toman el control de casi toda la región. Proclaman la República Socialista, y durante 2 semanas, la cuenca minera asturiana se convierte en un territorio revolucionario. La respuesta del gobierno de Lerroux, con la CEDA dentro y apoyando con firmeza, fue implacable. Para sofocar la rebelión de Asturias, no dudaron en utilizar al ejército de África, las tropas más duras y profesionales del ejército español, compuestas por legionarios y regulares marroquíes. Al mando de las operaciones desde Madrid, pusieron a un general que ya empezaba a ser conocido, Francisco Franco. La represión fue terrible. Durante días, se combatió calle por calle en ciudades como Oviedo. El resultado fue devastador: más de 1.300 muertos, miles de heridos y cerca de 30.000 detenidos en toda España. La Revolución de Octubre de 1934 fue un fracaso, pero dejó unas heridas profundísimas. La izquierda se sintió masacrada y humillada. La derecha se convenció de que la izquierda solo buscaba la revolución violenta. España se había asomado al abismo de la guerra civil. La Revolución de Octubre de 1934 es, bueno, uno de esos momentos que lo cambian todo.
Fue un antes y un después para la Segunda República. Para la izquierda, especialmente para los socialistas, fue una derrota traumática. Habían intentado una revolución para frenar lo que consideraban el avance del fascismo, y la verdad, habían sido aplastados sin piedad. La represión posterior fue durísima. Las cárceles se llenaron de presos políticos, los ayuntamientos de izquierdas fueron disueltos, y los líderes del movimiento, como Largo Caballero o Indalecio Prieto, fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse. Esta experiencia de derrota y represión les llevó a una conclusión clave. La única forma de frenar a la derecha era la unidad. La idea del Frente Popular, la alianza de todas las fuerzas de izquierda, desde los republicanos moderados hasta los comunistas, nació precisamente de las cenizas de la Revolución Asturiana. Para la derecha y la CEDA, los sucesos de octubre fueron la confirmación de todos sus miedos. Vieron la revolución como la prueba definitiva de que la izquierda era antidemocrática y violenta, de que su único objetivo era imponer una dictadura del proletariado al estilo soviético. Esto justificó, a sus ojos, la dureza de la represión. Figuras como Gil Robles salieron reforzadas. Se presentaron ante su electorado como los hombres de orden que habían salvado a España del caos y la anarquía. La entrada en el gobierno, que había provocado la crisis, ahora parecía un acto de responsabilidad patriótica. Este discurso caló hondo en su base social, que se cohesionó aún más en torno a la CEDA como único muro de contención contra la amenaza roja. La polarización se disparó. Ya no había espacio para el centro. El papel del ejército en la represión de Asturias también fue fundamental para lo que vendría después. El gobierno republicano utilizó a sus tropas más experimentadas y brutales, las que combatían en Marruecos, para aplastar una revuelta de trabajadores españoles. Esto creó un precedente peligrosísimo. Generales como Franco, Gódez o Mola, que dirigieron o planificaron la operación, ganaron un enorme prestigio entre los sectores más conservadores. Se convirtieron en los salvadores de la patria. Y, lo que es más importante, el ejército se acostumbró a la idea de intervenir en la política interior para restaurar el orden. La línea que separa la lealtad al gobierno de la deliberación política se volvió muy fina. Muchos de los militares que reprimieron la revolución de 1934 serían los mismos que se levantarían contra la República en 1936. En definitiva, octubre de 1934 fue el ensayo general de la guerra civil. Demostró que los dos grandes bloques políticos y sociales de España estaban dispuestos a usar la violencia para imponer sus proyectos. La izquierda había intentado una revolución y había fracasado. La derecha había usado la fuerza del Estado para aplastarla y se sentía legitimada para seguir haciéndolo. El diálogo político quedó destrozado. A partir de ese momento, la política española se convirtió en un diálogo de sordos, donde cada bando solo escuchaba el eco de sus propios odios y temores. La posibilidad de un acuerdo, de una convivencia democrática, se alejó hasta hacerse casi imposible. Las palabras habían dejado de tener valor. Se acercaba el tiempo de las armas. Esta es la pregunta del millón, la que todavía hoy genera debates encendidos entre historiadores. ¿Fue la CEDA un partido fascista? ¿O fue un partido conservador demócrata al estilo de otros partidos europeos? La respuesta, como casi siempre en historia, es compleja y está llena de matices. Si miramos sus actos, la CEDA jugó, la mayor parte del tiempo, dentro de las reglas de la democracia. Se presentaron a las elecciones, las ganaron, aceptaron no gobernar al principio, apoyaron a un gobierno desde el Parlamento y finalmente entraron en él. Su líder, Gil Robles, siempre defendió públicamente la vía legal, la táctica de la legalidad para llegar al poder. Nunca llamó abiertamente a un golpe de Estado. Desde este punto de vista, se comportaron como un partido parlamentario. Pero si rascamos un poco la superficie, la cosa cambia. Hay que escuchar lo que decían. Gil Robles y otros líderes de la CEDA hablaban de la democracia y la república como algo accidental. Es decir, no era un valor en sí mismo, sino un simple instrumento para alcanzar sus fines.
En un famoso discurso en 1933, Gil Robles dijo: «Para nosotros, la democracia es un medio, no un fin». Y añadió que si llegara el momento, acatarían la república. Pero si fuera necesario para sus ideales, también la destruirían. Esto, para un demócrata convencido, es una barbaridad. La democracia no es un traje que te pones y te quitas según te convenga. O crees en ella como el mejor sistema para convivir, con sus reglas y el respeto a las minorías, o no crees. La CEDA parecía tener un pie en cada lado. Luego estaba su estética y su organización, que daban mucho que pensar. Las Juventudes de Acción Popular, la rama juvenil del partido, imitaban descaradamente a los movimientos fascistas de Italia y Alemania. Tenían uniformes, desfilaban en formaciones militares, practicaban el culto al líder, le gritaban «jefe, jefe, jefe» a Gil Robles y usaban un lenguaje violento y antidemocrático. Hablaban de crear un Estado nuevo, de acabar con el parlamentarismo liberal y de imponer un sistema corporativo. Aunque Gil Robles intentaba mantenerlos bajo control, la existencia de un grupo así dentro de su partido generaba una desconfianza enorme. Para la izquierda, las JAP eran la prueba de que la CEDA era el fascismo a la española. Al final, la CEDA se movió en una ambigüedad calculada. Por un lado, querían atraer al votante conservador moderado, que no quería aventuras y prefería el orden y la legalidad. Para ellos, tenían el discurso parlamentario y legalista. Por otro lado, querían competir con los grupos fascistas, como Falange Española, por el voto de la juventud más radicalizada y descontenta. Para ellos, tenían la parafernalia de las JAP y el discurso del Estado Nuevo. Esta doble cara fue su gran fuerza electoral, pero también su gran debilidad. Hizo que nadie se fiara de ellos del todo. Ni la izquierda, que los veía como fascistas disfrazados, ni la extrema derecha, que los consideraba unos blandos y unos gallinas por no atreverse a tomar el poder por la fuerza. Llegamos a febrero de 1936. La tensión en España es máxima. El gobierno de centroderecha apoyado por la CEDA está agotado, salpicado por escándalos de corrupción como el del extraperlo. El presidente Alcalá Zamora decide que la situación es insostenible y convoca nuevas elecciones. Esta vez, el panorama es muy diferente al de 1933. La izquierda ha aprendido la lección de su derrota y se presenta unida en una gran coalición, el Frente Popular. Incluye a republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas que por primera vez deciden votar. Su programa es claro: amnistía para los presos de la Revolución de 1934, restablecer las reformas del primer bienio y defender la República. La derecha, en cambio, va dividida. La CEDA sigue siendo la fuerza principal, pero ya no tiene el mismo tirón. La campaña electoral de 1936 fue la más polarizada de la historia de la República. Ya no se trataba de elegir un gobierno, parecía que se estaba eligiendo entre dos Españas irreconciliables. El Frente Popular hablaba de frenar al fascismo. La CEDA y sus aliados hablaban de salvar a España de la revolución comunista. El resultado de las elecciones fue muy ajustado en número de votos, pero por el sistema electoral dio una clara mayoría de diputados al Frente Popular. Para la CEDA fue una derrota devastadora. Habían pasado de ser el partido más votado a perder el poder. La estrategia de Gil Robles de llegar al poder por la vía legal y rectificar la República desde dentro había fracasado. La derrota electoral provocó el colapso de la CEDA. El pegamento que mantenía unido a ese conglomerado tan diverso era la esperanza de gobernar. Una vez perdida esa esperanza, todo se vino abajo. Las bases más radicales, especialmente las juventudes, abandonaron el partido en masa. Se sentían traicionados por la estrategia legalista de Gil Robles. Muchos de ellos se pasaron a Falange Española, el partido de José Antonio Primo de Rivera, que ahora parecía la única opción verdaderamente revolucionaria y antisistema en la derecha. La CEDA empezó a desangrarse. Los grandes empresarios y terratenientes que la habían financiado empezaron a buscar otras soluciones más drásticas. La vía parlamentaria ya no les servía. A partir de febrero de 1936,
una parte importante de la derecha española, incluyendo a muchos antiguos votantes y militantes de la CEDA, empezó a pensar seriamente en la opción del golpe de Estado. Generales como Mola y Franco comenzaron a conspirar. Gil Robles y la cúpula de la CEDA quedaron en una posición muy difícil. No lideraron la conspiración, pero tampoco hicieron nada para detenerla. Cuando finalmente se produjo el golpe militar el 18 de julio de 1936, que daría inicio a la guerra civil, el partido se disolvió. Algunos de sus líderes, como el propio Gil Robles, se exiliaron. Otros muchos, sin embargo, se unieron con entusiasmo al bando sublevado, al bando de Franco. La CEDA, como proyecto político, había muerto. Sus restos fueron absorbidos por el nuevo régimen que nacería de la guerra. Hacer un balance de la CEDA es meterse en un jardín, pero hay que intentarlo. ¿Qué fue la CEDA? Fue, sin duda, el primer gran partido de masas de la derecha en la historia de España. Fue un intento de modernizar a la derecha, de sacarla de los casinos y los palacios, y llevarla a la calle, a las plazas de toros. Supo utilizar como nadie la propaganda y la movilización para crear una base social enorme. También fue un partido legalista en sus formas. A diferencia de los carlistas o los monárquicos más ultras, su estrategia principal pasó por aceptar las reglas del juego de la República para intentar cambiarla desde dentro. Fue, además, un partido fundamentalmente antirrevolucionario. Su principal motor fue el miedo al socialismo, al comunismo y a la anarquía. Pero tan importante como lo que fue, es lo que no fue. La CEDA nunca fue un partido genuinamente demócrata y republicano. No creían en la República como el marco de convivencia de todos los españoles, sino como un mal menor, un instrumento transitorio. Su famoso accidentalismo era, en el fondo, una falta de compromiso con los valores democráticos. Tampoco fue un partido fascista al estilo italiano o alemán, aunque coqueteó peligrosamente con su estética y su lenguaje, sobre todo en sus juventudes. Gil Robles no era Hitler ni Mussolini. Le faltaba el carisma y, sobre todo, la voluntad de romper la legalidad por la fuerza. Se quedó en un término medio, en una ambigüedad que al final no contentó a nadie. Su gran contradicción fue querer defender un orden social tradicional y católico utilizando las herramientas de la democracia de masas moderna. Querían representar a la España eterna, pero lo hicieron con mítines, propaganda y campañas electorales que eran radicalmente nuevas. Esta mezcla de lo viejo y lo nuevo fue explosiva. Por un lado, consiguieron un apoyo popular sin precedentes para la derecha. Por otro, su retórica apocalíptica y su falta de lealtad a la República contribuyeron de manera decisiva a envenenar el ambiente político. Al presentar a la izquierda, no como un adversario, sino como un enemigo mortal de la civilización, hicieron casi imposible cualquier tipo de acuerdo o consenso. En resumen, la CEDA fue un actor clave en el drama de la Segunda República. Fue la expresión política de esa media España que se sintió agredida por las reformas republicanas. Su historia es la historia de un intento fallido de crear una gran derecha democrática y conservadora, un partido del orden que pudiera integrarse en el sistema. Fracasó por sus propias contradicciones internas, por la desconfianza que generaba y por la radicalización de sus adversarios. Su hundimiento en 1936 dejó un vacío enorme en la derecha, que fue ocupado por la opción más autoritaria y violenta, la de los militares golpistas y los fascistas de Falange. La CEDA no provocó la guerra civil, pero su actuación ayudó a crear las condiciones que la hicieron inevitable. Al final, la historia de la CEDA es una de las grandes tragedias de la Segunda República. Nació para ser el gran partido de la derecha, el que debía integrar al mundo conservador y católico dentro del nuevo régimen democrático. Era una tarea difícil, pero no imposible. En otros países europeos, partidos democristianos similares lo consiguieron. Aquí, no. ¿Por qué? Porque la CEDA nunca se creyó de verdad la democracia. La vio como una herramienta, no como un fin. Su objetivo no era consolidar la República, sino rectificarla, hasta hacerla irreconocible, hasta devolverla a los viejos moldes de una España clerical y autoritaria.
Y esa falta de lealtad fue percibida por la izquierda como una amenaza mortal. El fracaso de la CEDA es, en gran medida, el fracaso de sus líderes, y en especial de Gil Robles. Su ambigüedad calculada, su intento de contentar a la vez a los católicos moderados y a los jóvenes fascistas, fue una estrategia que le dio un éxito electoral enorme a corto plazo, pero que fue un desastre a largo plazo. Generó una desconfianza insalvable. Nadie sabía a qué jugaba realmente. Al final, cuando las cosas se pusieron feas de verdad en 1936, su proyecto se deshizo como un azucarillo en el café. Sus votantes y militantes más radicales corrieron a los brazos de Franco y la Falange, que ofrecían una solución mucho más clara y contundente. La CEDA no supo, o no quiso, ser el dique que contuviera la marea antidemocrática en su propio campo. La CEDA, por tanto, no fue la causa única del fracaso de la República. La izquierda también cometió errores gravísimos, como la insurrección revolucionaria de 1934. La República Española fracasó porque sus actores principales, tanto a la derecha como a la izquierda, no tuvieron la voluntad o la capacidad de llegar a un acuerdo sobre unas reglas del juego mínimas y respetadas por todos. La política se convirtió en una guerra por otros medios, mucho antes de que empezaran a sonar los cañones. En ese tablero envenenado, la CEDA jugó un papel protagonista. Alimentó la polarización, usó un lenguaje de confrontación y nunca demostró un compromiso sincero con la democracia pluralista. Su legado es, por tanto, amargo. Nos recuerda que la democracia es frágil, que no basta con tener elecciones y parlamentos. Hace falta una cultura democrática, un compromiso de lealtad con el sistema por parte de todos los actores políticos. Cuando un partido importante, el más votado del país, considera que la democracia es accidental, el sistema entero empieza a tambalearse. La historia de la CEDA es el aviso de lo que ocurre cuando los que deben defender la democracia desde dentro, en realidad, están esperando el momento oportuno para derribarla. Es una de las piezas clave para entender por qué ese ilusionante proyecto de modernización y democracia, que fue la Segunda República, acabó ahogado en un mar de sangre. Para cerrar este video, les presentamos las principales fuentes que hemos consultado para prepararlo. Queremos darles una información muy seria y equilibrada, que esté apoyada en trabajos académicos importantes, archivos históricos y recursos digitales confiables. Entre las referencias más destacadas están las siguientes. Libros como La República Española y la Guerra, de Paul Preston, y La derecha en la Segunda República, La CEDA y el catolicismo político en España, de Richard Robinson. Estos libros nos ayudan a entender muy a fondo cómo era la política en esa época y qué hizo la CEDA. Artículos académicos publicados en revistas como Revista de Estudios Políticos e Hispania. Estos han sido muy importantes para comprender las ideas más pequeñas y los problemas internos del partido. Documentos y discursos de la época que se guardan en el Archivo General de la Administración y el Archivo Histórico Nacional. Con ellos podemos escuchar, de primera mano, lo que decían las personas importantes de entonces. Recursos digitales, como los de la Biblioteca Nacional de España y el Portal de Archivos Españoles, Pares. Estos nos dan acceso a periódicos digitalizados de esa época y a documentos originales. Finalmente, hemos consultado páginas web especializadas como memoriahistórica.org y la Fundación Pablo Iglesias. Estas nos ofrecen materiales extra muy valiosos y debates sobre la historia. Agradecemos a todas las instituciones e investigadores cuyo trabajo hace posible que podamos reconstruir, con seriedad y con ganas de pensar, la historia de España. Si quieren saber más, les recomendamos que consulten estos trabajos y archivos. Son muy importantes para entender lo complicado que fue nuestro pasado reciente.